Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenas tardes, buenos días para quienes nos honran con su compañía en otros usos horarios. Esta noche tenemos el honor y la satisfacción de contar con el coronel de infantería en situación de retiro de la República Oriental del Uruguay, Gustavo Vila. Antes de cederle la palabra, con su anuencia y la de ustedes, me van a permitir y comprenderán lo que voy a decir. Se ha producido un horrendo crimen, un asesinato de 13 mineros en la provincia de Patás, en el departamento de La Libertad, en la mina Poderosa, asesinados de una manera vulgar, terrible, por mafiosos, por bandas criminales que se dedican a la extorsión, a todo tipo de delitos ligados a la extracción ilegal del oro. Esta economía del oro ya está entre los 8 y 10 mil dólares, junto con otras economías ilegales, 10 mil millones de dólares por año en el Perú. Datos de los especialistas que vamos a entrevistar más adelante. Esta masacre que indigna y que obliga a actuar como ciudadanos, como personas sin distingo de ninguna clase, varones, mujeres, jóvenes o viejos, de distintos partidos. A mí me recuerda la masacre, no es la primera vez que ocurre algo como esto en el Perú, de 10 policías que fueron asesinados a hachazos, destrozados sus cuerpos a hachazos en la estación 6 de Petroperú, en el oleoducto, ya hace más de 15 años. Expreso mi protesta y mi condena a este tipo de actos que lo único que hacen es destruir el camino y las bases de un sistema democrático en el cual se pueda discrepar, pero racionalmente, no criminalmente. Esto es lo que yo quería decir y expreso mi solidaridad con todos aquellos que están luchando por la legalidad, tanto políticos como empresarios, en particular la gente de la mina, a quienes conozco, gente decente y correcta. Y todos debemos hacer esfuerzos, no mirando la paja en el ojo ajeno, sino haciendo una autocrítica y tratar de corregir aquellas cosas que todos nosotros hacemos mal o podemos hacer mucho mejor. Muchas gracias por esta posibilidad de expresar mi indignación como peruano y como ser humano. Bien, pasemos entonces a contar hoy día con Gustavo, a quien yo le voy a pedir que en unos minutos, de una manera sencilla, como entre amigos y de una manera clara, como él sabe explicar las cosas, nos diga lo siguiente. Dime, Gustavo, ¿qué te gustaría decir por ti mismo a nuestra audiencia, a quienes nos acompañan, de aquello que tú consideras lo más bonito, lo mejor de tu carrera profesional como militar, que ya estás en situación de retiro, o como académico, docente, que sí estás ejecutando esas cosas? ¿Qué es lo que tú te gustaría decirnos? Adelante, por favor. Buenas noches, Manuel. No sé si me escucha bien. Perfecto, adelante. Manuel, para mí es un gusto estar en este espacio. Esta es una actividad a la cual le he dedicado toda mi vida y obviamente acepté muy gustoso su invitación. Es difícil en una actividad como la militar, a la cual entramos muy jóvenes, le dedicamos toda la vida, decir me gustó esto o me gustó aquello. Sin perjuicio de ello, yo creo que hay 3 o 4 destinos que me marcaron particularmente. Creo que el primero de ellos fue en la jerarquía de teniente segundo, teniente primero, cuando fui destinado a la escuela militar como instructor de los cadetes. Primero estuve 5 años en la escuela militar. 2 años con los aspirantes, los cadetes que recién ingresaban, y 3 años en el curso de infantería.
Esa fue una época gloriosa, me gustó mucho. Creo que un segundo hito en mi carrera fue cuando me destinaron a la Escuela de Comando y Estado Mayor. Ahí me desempeñé como jefe del curso de capacitación y perfeccionamiento de jefes para los mayores recién ascendidos, y posteriormente me desempeñé como jefe del curso de Estado Mayor. También creo que fue una instancia muy enriquecedora, muy lindo, sobre todo de partir con los jóvenes capitanes y mayores de nuestro ejército, que es bueno ese diálogo porque todos aprendemos algo. Una tercera instancia que me gusta resaltar es las misiones de paz. Yo tuve la suerte de estar desplegado en el Sinaí, en la frontera entre Egipto e Israel. Después estuve desplegado en el Congo, en la región de los Grandes Lagos. 14 meses estuve en el Congo. Y posteriormente estuve desplegado en Haití. En Haití tuve ocasión de estar con elementos de un batallón peruano que estaban desplegados en Puerto Príncipe, y ese fue el tercer hito. Y bueno, y finalmente el cuarto hito que no quiero dejar pasar es mi experiencia en el CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales nuestro. Primero en condición de alumno y posteriormente en condición de docente, que es en la que actualmente me estoy desempeñando. Estoy a cargo de los cursos de extensión académica y soy el director del posgrado de inteligencia estratégica. Es un lindo desafío, es una experiencia muy enriquecedora. Tenemos mucho vínculo con policías, militares de las tres fuerzas, pero particularmente con el mundo civil. Y creo, Manuel, que esas serían las 4 instancias que a mí me gusta resaltar de mi carrera. Excelente, muchas gracias. Y con lo que nos acabas de decir, quedas comprometido para otras actividades, aparte de lo que ya comentamos, porque nuestros amigos deben saber, permítame unos segundos, que hemos preparado contigo no solo este programa, sino otros programas más, porque eres una persona imparcial, que busca objetividad rigurosa sobre los temas que nos ocupan alrededor del Mar Negro, donde hay una intersección muy antigua como la humanidad de distintos pueblos y de diferentes intereses. Pero además de eso, has tocado Haití y has tocado misiones de paz. Y yo recuerdo cuando era joven todavía, cuando iniciaba mi carrera de planificador, la primera misión del ejército peruano fue en el Sinaí precisamente. Me acuerdo, uno de los generales de división, bueno, ya todos han fallecido, ¿no? Y seguramente no los has conocido tú, porque tú eres joven al lado de esta gente que ya falleció en la época del general Mercado Jarrín, y de otros que fueron ministros, y a otros que no fueron ministros, pero que sí se desempeñaron muy bien en su respectiva institución, en el Estado Mayor Conjunto, y también en otros organismos superiores del Estado. Y en este sentido me gusta también, y aprovecho para agradecer a un común amigo quien nos ha presentado, es el general Eber Figoli, a quien hemos invitado para otra oportunidad. Yo conocí a Eber cuando él fue designado, un poco antes de ser designado como director del Centro de Altos Estudios Nacionales del CALEN, y trabajamos juntos en una experiencia muy rica que esperamos compartir en los temas que pertinentes y relevantes, no subjetivos, sino pertinentes y relevantes, contigo, con otras personas de otros países y con nuestra audiencia. Bueno, aquí me quedo entonces en este comentario. Desde ya reitero mi agradecimiento tanto a Eber como a ti y a otras personas que vendrán y que seguramente ya hemos estado conversando cada quien por su lado para enriquecer este programa, no
no partidario, pluralista, objetivo, imparcial y que es un servicio público. No tiene otro carácter que el devolver a la sociedad aquello que la sociedad nos ha dado, como civiles, diplomáticos, militares, personas de a pie, como se suele decir, como lo que sea, como seres humanos en sociedad, como ciudadanos. Bien, te dejo entonces en la palabra para que nos hagas tu planteamiento inicial y luego continuamos en los otros minutos que nos quedan, que son 45. Manuel, pensaba organizar un poco esta exposición. Primeramente, la situación sobre el terreno. En segundo lugar, cómo llegamos a esta situación sobre el terreno. Y hacer un poco de futurología, o más bien prospectiva, de qué nos puede deparar el futuro. Usted me puso en un compromiso. Dale viaje, adelante. Por lo de objetividad e imparcialidad. A mí me gusta siempre mencionar a Ortega y Gasset, cuando en las Meditaciones del Quijote decía: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El maestro con esto quería significar un poco que los juicios, mi cosmovisión, mis valores, no dependen solo de mí, sino que en gran medida se hallan relacionados, permeados por el medio ambiente y por las experiencias que me tocaron vivir. Así es. Entonces, obviamente, voy a estar profundamente influenciado por ese medio ambiente y por esas experiencias. ¿De acuerdo? Adelante. Está bueno señalar, yo soy un modelo 1958, con todo lo que supone, un año antes de la Revolución Cubana, 4 años después de la caída de Jacobo Arbenz, en plena Guerra Fría. Digo, una época particular, y obviamente eso en alguna medida nos condiciona. Y después me gusta siempre señalar que necesariamente cuando hacemos geopolítica recurrimos a la historia. Y la historia, creo que es bueno señalarlo, no es lo que pasó, sino es lo que algunos con poder dicen que pasó. La historia es una construcción, o al menos yo la veo así. Y bueno, con estos dos puntos aclarados, está bueno señalar que el conflicto de Ucrania es difícil de entenderlo si no consideramos que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, que continúa siendo estadocéntrico, en el entendido que desde 1648 a la fecha el Estado-Nación sigue siendo el actor relevante en las relaciones internacionales, sin perjuicio de que los paradigmas westfalianos, o sea, 1648, fin de la guerra de los 30 años, surgimiento de los Estados-Nación, se ha degradado un poquito en función de la aparición de actores no estatales y la degradación del paradigma clausewitziano, aquello de que la guerra la hacen los ejércitos y solo los ejércitos. Hoy vivimos una realidad muy especial en la cual la guerra se está lentamente privatizando y muchas veces actores no estatales compiten con los estados en el ejercicio de la violencia. Y bueno, en este contexto, las relaciones internacionales, que es un poco el marco de todo esto, va a estar influenciada, va a estar permeada por la estatura político-estratégica de los actores, el viejo y perverso interés nacional, del cual se derivan los objetivos nacionales, y amenazas complejas multidimensionales propias de la globalización, propias del siglo XXI. Terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ciberguerra, o sea, un mundo complejo. En ese mundo complejo los países nos hallamos condicionados por la geografía, por la historia, por la cultura, por la identidad nacional.
por esa estatura estratégica que refería. Y hay ciertos axiomas que para entender lo que pasa en Ucrania tenemos que previamente al menos enumerar. En primer lugar, que hay países, capaz que queda feo decirlo, países de primera y países de segunda. O sea, Perú, Uruguay, somos de los 50 países inicialmente fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ah? Pero creo que es bueno señalar que en esas Naciones Unidas fueron diseñadas por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética en aquel entonces, Francia y China, a su antojo, buscando justamente un mundo seguro, acorde a sus prioridades y sus intereses nacionales. En ese ordenamiento del mundo existían y existen un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto, y todo lo que la Asamblea General pueda decidir no se va a implementar si alguno de esos miembros con derecho a veto veta lo que tal vez 199 países deciden hacer. Entonces, por eso me gusta señalar que hay países de primera y países de segunda. La frase es fea, pero es real. Estamos hablando de un concepto clave que mucha gente no maneja y hablan de geopolítica confundiendo simplemente con política internacional. Y ese concepto lo has expresado, lo has enunciado 3 veces, estatura estratégica. Continúa, por favor. La historia la escribe el vencedor. El país que en una contienda es derrotado pierde todo. Pero creo que la peor pérdida es el derecho a expresar por qué fue a esa contienda, por qué decidió la última ratio, o sea, el recurso a la guerra. Aparte, un poco irónicamente, a mí me gusta decir siempre que alguno vio alguna guerra que hayan ganado los malos. En la guerra siempre ganan los buenos. ¿O será que la historia la escribe siempre el vencedor? Dejo la pregunta planteada. El otro axioma: los países tienen intereses y no tienen amigos. Esto lo explicó mucho más brillantemente que yo un canciller inglés en el siglo XIX, Lord Palmerston. Pero lo que Lord Palmerston quería decir es que los países no se manejan por la lógica de la ética, de la moral, de la amistad, se manejan por la lógica del interés nacional puro y duro. En las relaciones internacionales, lamentablemente, el fin justifica los medios. Y lo político está por encima de lo jurídico. Y bueno, y finalmente, y también es duro decir, la guerra es un negocio. Y sobre todo, el negocio es la posguerra, porque atrás de la guerra viene la reconstrucción. Y ese es un bocado de cardenal para los grandes países, porque hay mucho dinero ahí invertido. Entonces, me parece que sobre la base de estas axiomas podemos entender o empezar a entender lo que está pasando hoy en Ucrania, la situación sobre el terreno. ¿Podemos poner la diapositiva 1, por favor? Ahí está, dale viaje. En esa diapositiva 1, nosotros, tras 3 años de guerra, esta es la situación al día de hoy. Lo que está en rosado y rojo es lo que hoy por hoy ocupa Rusia. Lo que está en celeste es lo que en su momento, al inicio de la invasión, llegó a ocupar, pero fue reconquistado por la contraofensiva ucraniana. Entonces, en este momento, Rusia tiene un esfuerzo principal y un esfuerzo secundario. Su esfuerzo
principal es el este de Ucrania. Son todo lo que está a la derecha de la foto, ¿verdad? Son los territorios rusófonos, son los territorios donde la mayoría de la población habla ruso. Ese esfuerzo principal, los rusos lo dividieron en 3 esfuerzos subordinados. Uno, o sea, los ucranianos y los rusos, en vez de hablar de provincias, hablan de oblast. El esfuerzo subordinado uno es en el oblast de Kharkov. Kharkov, después de Kiev, es la segunda capital más importante, es la segunda ciudad más importante de Ucrania, ¿verdad? Es la que queda en el norte. Ahí los rusos, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden amenazar Kharkov para que los ucranianos se mantengan alejados de su frontera y poder batir con artillería de tubo la ciudad. En el esfuerzo subordinado 2 está orientado sobre el oblast de Luhansk. Luhansk es la provincia más al oriente de Ucrania, la más próxima, la más que se interna más peligrosamente en ese flanco de Rusia. Ahí lo que los rusos pretenden es una reivindicación histórica, conquistar toda la provincia. Y el esfuerzo subordinado 3 es la provincia, el Oblast de Donetsk, que es la otra reivindicación tradicional. Acá le agregan algo más. En Donetsk lo que pretenden es que la ciudad de Donetsk, que estaba en la línea de contacto, estaba sobre el frente, quede alejada del alcance de la artillería ucraniana. Y el esfuerzo secundario que complementa este esfuerzo secundario es en el eje del sur, en los oblast de Zaporilla. Zaporilla es famosa porque está la central nuclear, y en el oblast de Gerson. ¿Cuál es la finalidad de las operaciones de los rusos en estas dos provincias, en estos dos oblasts? Es mantener un puente terrestre entre Rusia, a través de las provincias de Donetsk y Lugansk, y Crimea, porque hoy, antes del 2022, antes de la invasión, la comunicación con Crimea se realizaba a través de un puente, a través del estrecho de Kerch. El estrecho de Kerch es lo que separa el mar de Azov del mar Negro. Entonces, eso es un poquito lo que pasa hoy sobre el terreno. A su vez, los rusos están llevando a cabo una campaña con misiles, con drones, con aviación de combate, batiendo la infraestructura civil y militar ucraniana, buscando dejarlo sin electricidad y distorsionando su red de transporte. Para esto es importante señalar, en el norte cuenta con refuerzos de Corea del Norte. ¿De acuerdo? Está probado que hay tropas norcoreanas peleando en el norte. Es decir, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Está buscando obtener el máximo de territorio para negociar desde una posición de fuerza. Entonces, en este contexto, Ucrania quiere un alto el fuego de 30 días o más y Rusia dice no. Alto el fuego de 2-3 días y después seguimos. ¿Para qué? Para no perder el tempo operacional, para no perder la dinámica de las operaciones que están llevando a cabo. Porque sin lugar a dudas, la administración Trump cambió el sentido de esta guerra. Y por ahí se dice que los republicanos terminan las guerras que inician los demócratas. Y bueno, tal vez el señor Trump va a terminar con esta guerra. De ahí el apuro del señor Putin por tratar de conquistar cuanto mayor territorio mejor para estar en una posición de fuerza en la negociación. Un tema no menor es la manipulación de la narrativa. Así es. Yo creo que, ojo, es una percepción, que Rusia no es la Alemania de los años 30.
Y Ucrania no es Checoslovaquia, la Checoslovaquia de los Sudetes. Ucrania no es la Austria del Anschluss. Es decir, no nos podemos olvidar, la Alemania nazi en 1940 hizo capitular a 6 países. Hizo capitular a Noruega, a Francia, a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo y a Dinamarca en un año. Hoy Rusia tardó 3 años en alejar 60 kilómetros el frente de batalla de la ciudad de Donetsk. O sea, ojo, y peleando con un país que no es OTAN, porque Ucrania podrá tener el apoyo de OTAN, pero no es un país OTAN. Por eso yo creo que en esa narrativa se ha sobredimensionado la amenaza Occidente, o una parte de Occidente ha sobredimensionado la amenaza rusa. O sea, es demencial pensar que Putin va a atacar Riga o Tallinn, o sea, los estados bálticos, porque hoy por hoy los países bálticos son parte de OTAN. O sea, no tiene mucho sentido pensar que Putin quiere llegar a la Transnistria, o sea, una zona rusófona sobre el Danubio, y llegar a las bocas del Danubio, porque tendría que pasar desde un puente, alargar ese puente terrestre pasando por Odessa, y no tiene recursos para hacerlo. Yo creo, ya le digo, que hemos sobredimensionado, Occidente ha sobredimensionado, y me parece que en ese tratar de ser imparcial, no ha considerado lo que Occidente hizo para que Rusia respondiese de esta manera. O sea, yo escucho a Mearsheimer, a Kissinger, son gente que sabe, y ellos un poco lo veían por ese lado esto. Entonces, las causas de la guerra, y bueno, por favor, ¿podemos ir a la diapositiva 2? Antes de la 2, permíteme una pequeñísima pregunta de Sí. puro curioso. Al sur de Zaporilla hay un achurado en celeste. ¿Qué significa eso? Eso es el río, o sea, el río Dnieper divide Ucrania en dos. Me voy a adelantar a la exposición. Como O sea, quieras, mejor. en realidad, el río Dnieper divide Ucrania en dos. Al oeste del Dnieper el ucraniano es la lengua materna mayoritaria. Al este del Dnieper, el ruso es la lengua materna mayoritaria, y cuanto más nos aproximamos a la frontera con Rusia, mayores son las minorías étnicas, que no son tan minorías en esas provincias, que están viviendo en Ucrania. Entonces, lo que usted vio en azul son unos pantanos que se forman sobre la desembocadura del Dnieper. Y también hay embalses, hay una serie de embalses sobre el río, que forman un lago, y por eso se ve de azul. Ya, gracias, perfecto. No, podemos poner la diapositiva 2. Pasemos a la diapositiva 2. Ese pantano me recuerda a unas operaciones de la Segunda Guerra Mundial, pero no te interrumpo, continúa. No, Manuel, por favor. Bueno, en esta diapositiva, la primera causa de la guerra, o sea, tratemos de ser empáticos, tratemos por un momento de pensar no como latinoamericanos, pensemos como rusos. Muy bien, ese es clave, ese razonamiento. La seguridad nacional. O sea, Rusia, lo que está en verde en la diapositiva es la llanura europea. El óvalo punteado es Ucrania. Rusia tradicionalmente, desde tiempos inmemoriales, ha sido invadida por el oeste.
desde el oeste ha sido invadida. Ahí están las flechas en diferentes colores indicando quiénes lo han invadido, desde los alemanes, eh, los vikingos, Los suecos. un montón de pueblos. Por el este, ¿qué pasa? Por el este está la cadena de los Urales, que hace que sea más difícil atacar al, al corazón ruso, que es lo que hoy sería Bielorrusia, la Rusia europea y Ucrania. Ese es el corazón de Rusia, el corazón nacional de Rusia. Entonces, por el este, ese corazón nacional está relativamente protegido. El problema por el oeste. Por eso, el Pacto de Varsovia, una buffer zone entre Occidente y la Unión Soviética en aquella época. Entonces, lo primero, la historia. Rusia tradicionalmente fue invadida por el oeste. Entonces, los rusos tienen terror a lo que venga del oeste. Con el agravante, por favor, ponga la diapositiva 3. Fíjense, esto era la OTAN hasta 1990. El universo socialista implosionó entre 1989 y 1991. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 desaparece como entidad política la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, en este mapita, si ustedes son detallistas, van a ver que Alemania está dividida en azul oscuro y en azul clarito. Claro, porque ya la Alemania del Este, la Alemania comunista, para 1990 se había integrado a la otra Alemania. Esta era la radiografía de el este de Europa y la Unión Soviética, y el óvalo punteadito es Ucrania, que era una de las repúblicas socialistas soviéticas, en este caso de Ucrania, que integraba a la Unión Soviética. Este era el universo pre-disolución de la Unión Soviética. Pero vean cómo OTAN había ido creciendo entre 1949 y 1990 y cómo se fue moviendo hacia el este. Movimiento hacia el este que se agravó. Pongan la diapositiva 4, por favor. Ahí va la 4, sí. La siguiente. Fíjense. No, esa. Fíjense. La anterior, por favor. Esa. Con esa está bien. Entre 1990 y 2025, fíjense el corrimiento que ha habido de OTAN hacia el este, lo cual para los rusos es intolerable. Países que eran neutrales, como Suecia y Finlandia, son miembros de OTAN. Siguen viendo el óvalo punteado que es Ucrania, pero hoy vemos, ahí ya tenemos una Ucrania independiente. Al norte de Ucrania, la otra bandera es Bielorrusia y la otra bandera es la de Rusia, como yo digo, el corazón de Rusia. Entonces, Rusia, ustedes no se olviden que en 1990, los 90, ¿qué pasó? Kosovo, los Balcanes. O sea, la OTAN, o sea, los Balcanes es una zona de tradicional influencia rusa. Por más de que Tito se había distanciado de Stalin allá en 1949, pero era una zona rusófona, eslava, una zona eslava, ¿de acuerdo? Los eslavos occidentales. Pero OTAN interviene en Kosovo y Rusia no puede hacer nada, porque acuérdense, Kosovo, ¿cuándo sucede? Cuando se desintegra la Unión Soviética, no tienen capacidad de reacción. Entonces, Rusia desconfía de OTAN. ¿Ah?
la incorporación de los ex países del Pacto de Varsovia a la OTAN, cuando en los años 90 Bush padre le aseguró a los presidentes, a Gorbachov, que OTAN no tenía intereses al este. El escudo misilístico que hoy hay en Rumania y Polonia. Ojo, Rumanía y Polonia, que son países que tienen frontera con la Unión Soviética, con Rusia, perdón. Entonces, seguridad nacional. Segundo aspecto, el no cumplimiento de los tratados Minsk I y Minsk II por Europa, particularmente por Alemania y Francia. ¿Qué fueron Minsk I y Minsk II? Fueron unos tratados a través de los cuales se buscó pacificar la Ucrania de los, acuérdense, Yanukovych, se buscó pacificar la Ucrania. ¿Quiénes eran los garantes? Eran Alemania y Francia. ¿Podemos poner la otra diapositiva? Ahí tienen las lenguas maternas en Ucrania. Es un tema no menor, si ustedes se fijan en el círculo arriba, que cerca del 30% de la población de Ucrania hable ruso. Pero a su vez es de por sí llamativo cómo esa población que habla ruso en su mayor parte está ubicada en esas provincias, en esos oblasts del este y del sur, donde ustedes ven que el 92,7% de la población, el 84,5% de la población habla ruso. Y ahí fue el gran problema, porque ahí fue donde no se cumplieron los acuerdos de Minsk, que eran, uno de los garantes eran Alemania y el otro era Francia. Se debían llevar a cabo elecciones en esas regiones para ver si la población quería la autonomía. Ojo, autonomía, no independencia. Obviamente, en esas regiones iba a triunfar la autonomía. El gobierno ucraniano dijo no. Primero tenemos que reocupar las fronteras y después hacemos esas elecciones para ver si realmente esas provincias iban a ser autónomas o no. Y nunca se llevaron adelante esas elecciones. En febrero del 2014 es la ocupación de Crimea, una provincia de Crimea que hasta 1954 había sido rusa. Nikita Khrushchev, en 1954, en un acto, no sé bien por qué, tal vez porque Khrushchev era ucraniano, le devuelve la península de Crimea a Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Cuál es la particularidad de Crimea? Es que Crimea domina el Mar Negro y en Crimea está el principal apostadero naval ruso en la región, que es Sebastopol. Entonces, por ese lado, el no cumplimiento de los acuerdos Minsk I y Minsk II. Después, me gusta la falta de sensibilidad de Occidente, la falta de empatía, o sea, los norteamericanos le llamarían cultural awareness, o sea, la falta de esa sensibilidad de entender que Ucrania y Bielorrusia, junto con Rusia, la Rusia europea, son el corazón de la Federación Rusa. Es diferente, por ejemplo, lo que pudo haber pasado en Georgia o en Moldavia, que son regiones periféricas, que no están arraigados en el imaginario colectivo de los rusos. Esa fue tal vez
las principales razones que llevaron a esta guerra. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia en esta guerra? Y bueno, acuérdense, estatura estratégica. Eso lo puede hacer Rusia, miembro del Consejo de Seguridad, miembro del Club Nuclear, no lo puede hacer Perú, no lo puede hacer Uruguay. Es decir, Rusia veía una amenaza en una Ucrania integrada a la OTAN. Pero pensemos esto. Del norte de Ucrania a Moscú, en línea recta, vuelo de pájaro, hay 600 kilómetros. ¿Qué hubiera hecho una potencia, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro del Club Nuclear, en una situación similar? Putin innovó en hacer lo que hizo. Entonces, son preguntas que yo como latinoamericano me hago. Cuba y la crisis de los misiles. Guatemala, Panamá en 1903. ¿Qué hizo? En Nicaragua en 1900, después de la Revolución Sandinista. ¿Qué hizo Estados Unidos? Hizo lo que hoy está haciendo Rusia. Está bien, no, porque acorde el derecho internacional no se debería llevar adelante. Pero volvemos a lo mismo. Acorde su estatura estratégica, hay países de primera, hay países de segunda, y lo político está por encima de lo jurídico. Es interesante, por ejemplo, ver el Estatuto de Roma, ver los países que son signatarios del Estatuto de Roma. ¿Cuántos países son? De los 5 grandes, ¿cuántos países son signatarios del Estatuto de Roma? Reino Unido y Francia. Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos son signatarios del Estatuto de Roma. Y así pasa también en otros tratados internacionales y convenciones relacionadas a derechos humanos, al niño y a otros más, que solamente lo menciono porque sigue esa misma tendencia que tú mencionas. Adelante, por favor. Entonces, ese es el primer punto, yo creo. Ucrania que no se integre a OTAN, objetivo político de Rusia. Segundo objetivo, el reconocimiento de la anexión de Crimea. Eso está por encima de toda discusión. En tercer lugar, Rusia no se va a retirar de las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson que hoy ocupa. Primero, porque retirarse sería dejar desamparadas a las minorías minorías que no son tan minorías rusófonas. Y segundo, porque es un puente terrestre que vincula Rusia con la península de Crimea. No se va a ir. No se va a ir de ahí. Y lo otro, tal vez el otro objetivo sea Lavrov, el canciller ruso, hablaba de desnazificar Ucrania. Yo creo que es medio duro Lavrov cuando dice eso. Pero el batallón Azov, que defendió Mariupol, o sea, el batallón Azov, a veces una imagen dice por 1000 palabras. Si yo voy a las insignias del batallón Azov, son insignias copiadas de las SS. Así es. Son elementos antirrusos. Por ejemplo, Stefan Bandera. Con Stefan Bandera se cumple un poco lo que pasa con Yasir Arafat. El luchador de la libertad de uno es el terrorista del otro. Así es, y es que Bandera tuvo que elegir entre el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues no le quedaba otra. Aparte de las convicciones culturales y me parece de Rusia que tenía esa gente. Continúa, por favor, retoma tu exposición. Aquí me quedo yo, retoma. No, le decía que los objetivos de Ucrania
¿Cuáles son? Porque uno dice, los objetivos de Rusia. ¿Y cuáles son los objetivos de Ucrania? Yo creo que son muy limitados por la situación en que está. La administración Trump cambió sustancialmente las posibilidades que hoy tiene Ucrania. Es decir, yo creo que Ucrania busca las menores pérdidas territoriales posibles y tener un garante internacional para su soberanía e independencia. Ahí te dejo una hipótesis, si Este, me permites. por favor. En las actuales circunstancias, de acuerdo al balance de fuerzas que se ve y también está ahí, Ucrania no le queda otra cosa que mantener Odessa y ese pedazo sin que Rusia continúe avanzando más allá. Y a Rusia lo único que puede estarla deteniendo ahora no es tanto ni OTAN ni Trump, sino Turquía. Porque Turquía difícilmente va a aceptar que Rusia controle las alturas, por así decir, del Mar Negro. Referido a esto, Manuel, justamente, ¿cuáles son las preocupaciones de Rusia, justamente, tal vez desde el siglo XIII, el Ducado de Moscovia, fin de la Rus de Kiev, ahora? ¿Cuáles son esos imperativos geopolíticos de los rusos? En primer lugar, tener fronteras naturales seguras, claramente delimitadas, fáciles de defender. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el control de las rutas de las invasiones históricas, lo que vimos en la diapositiva anterior. Así es. En tercer lugar, y esto tiene relación con lo que usted mencionó, obtener acceso a aguas cálidas, a mares abiertos. Y en cuarto lugar, yo creo que la expansión hacia el este. Terminar de conquistar Siberia es una tarea inacabada. O sea, los recursos que tiene Siberia inexplotados son infinitos. Y es un deber que tiene todavía la Federación Rusa. Pero me voy a centrar tal vez en la preocupación de acceso a los mares cálidos. Por favor, ¿podemos ir a la diapositiva 6? Vamos a las 6, nos quedan, me permito decirte la hora, nos quedan 11 minutos. Perfecto, nos da bien. Dale viaje. Bueno, el acceso a los mares. Es decir, Rusia es un país que está bañada por 4 mares, o si quieren por 2 océanos y 2 mares. El problema son las características que tienen esas aguas. Vamos al número 1, el océano glacial ártico. O sea, ¿cuál es el problema del Ártico? El hielo. El hielo. O sea, durante gran parte del año hay una banquisa de hielo que impide navegar, por más que el señor Trump dice que no existe, el calentamiento global está derritiendo esa banquisa de hielo y está permitiendo mayores facilidades para un desplazamiento por el océano glacial ártico en épocas que en otro momento eran impensadas. Rusia tiene Murmansk y Arcángel. Allá en la frontera contra la frontera con Finlandia, que a través del mar de Barents le permiten salir al Atlántico. Pero ¿cuál es el problema? Es que Finlandia y Noruega son OTAN, o sea que le controlan las salidas entre la península escandinava y las Islas Faroe. Vamos al número 2, el Océano Pacífico, a la derecha de la imagen. En el Océano Pacífico, Rusia tiene 2 puertos importantes, Vladivostok y Petropavlovsk. Petropavlovsk es el que está más al norte, en Kamchatka, en la península de Kamchatka. ¿Cuál es el problema? Es que está demasiado al norte. Y en ciertas épocas es difícil navegar, no porque haya banquisa de hielo, por los témpanos. Y no se olviden que ahí pegadito está, ¿quién? Alaska.
¿Y quién está en Alaska? Estados Unidos. Si vamos a Vladivostok, que es el final del Transiberiano, ¿m? Vladivostok es un puerto viejo, un puerto importante. El problema es que Vladivostok está encerrado por el archipiélago japonés y por Corea del Sur. Corea del Sur y Japón son aliados carnales de Estados Unidos, o sea que tiene dificultad en salir a mares abiertos. Vamos al número 3, al Mar Negro, que era el que usted hacía referencia. El Mar Negro es un mar compartido con 5 países. ¿Sí? Es un mar compartido con 5 países. Si vamos en sentido horario, el Mar Negro está compartido por Rusia, por Georgia, por Turquía, por Bulgaria, por Rumania y por Ucrania. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema del Mar Negro? Es un mar cálido. El problema es que para salir a las aguas oceánicas hay que tomar o la ruta de Suez, o sea, Suez, Mar Rojo, Océano Índico, o hay que tomar la ruta del Mediterráneo, o sea, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico. El problema es que para pasar por todas esas rutas hay que pasar por estrechos que están controlados por sus adversarios. El primero de los estrechos son 2 en realidad. Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que son controlados por Turquía. Turquía fue un país bueno para integrarlo a OTAN, pero no suficientemente bueno para integrarlo a la Unión Europea. Así es. O sea que el Mar Negro Un país es musulmán, importante un para país Turquía. un país musulmán Sí. en la OTAN, hasta este momento impensable. Continúa nomás. Y nos queda el Mar Báltico que se transformó en Mare Nostrum de OTAN, porque fíjense, del 91 para acá, cambió todo, de ser un mar del cual OTAN controlaba solamente los estrechos de Øresund, allá entre Dinamarca y Noruega, hoy por hoy, todas las costas, salvo el enclave de Kaliningrado y la salida de San Petersburgo, que son rusas, todas las costas son de países miembros de OTAN. Entonces, ese es el gran problema, la gran dificultad que tiene Rusia. ¿Cómo salir a los accesos? ¿Cómo salir a mares abiertos? Así es. Y bueno, y me quedan, corríjame Manuel, 6 minutos. 5. 5, 5 minutos. Un poco de futuro, y voy a ir rápido. Yo creo que Rusia va a seguir presionando política y militarmente para conseguir, como mínimo, 4 provincias rusófonas, y como máximo, el señor Trump es muy variable en sus estados de ánimo. O sea, tal vez llegar a la margen del oriental del Dnieper. Sería el sueño de Putin, pero no lo garantizo. Pero seguro las 4 provincias rusófonas y el Dnieper. Las 4 provincias rusófonas y Crimea. ¿Qué pasa con Odessa? Odessa es una ciudad rusa. Fue fundada por los zares y para ellos, para disfrutarla a ellos. Queda lejos y Rusia está agotada. El alto al fuego, yo creo que va a llegar. Cuando Rusia alcance sus objetivos políticos, que está muy cerca de alcanzarlos, y sobre todo cuando negocie el futuro de la posguerra con Estados Unidos. No va a haber un ataque ruso a los países bálticos, ni a Suecia, ni a Finlandia, ni a Polonia, porque sería un ataque a OTAN. Rusia se fijó un plan de rearme, de recompletamiento de sus Fuerzas Armadas para el 2030. O sea que hasta el 2030 Rusia va a ser un país satisfecho en lo que refiere a territorio. La administración Trump, y bueno, yo creo que la administración Trump busca desengancharse de Europa.
yo creo que está centrada en la zona en Asia-Pacífico. Y creo que estas amenazas, bueno, que Europa se defienda a sí misma, que Europa pague el costo de su defensa, es para que Europa un poco, tal vez con la tutela de Gran Bretaña, por más que Gran Bretaña se fue de la Unión Europea, se dedica a gestionar lo que pasa en esa región. Eh, yo creo que Estados Unidos quiere una Ucrania libre y soberana, pero sin irritar al señor Putin y sin dificultarle su conveniente acuerdo que acaba de firmar de explotación de los recursos mineros. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta que viene la reconstrucción de Así es, Ucrania, y estoy seguro que el señor Trump va a buscar que las empresas norteamericanas tengan un lugar preponderante. ¿Cuál es el principal riesgo? El dilema de seguridad. Una Europa con Estados Unidos alejados. Hay vecinos de Rusia que son muy antirrusos. Los estados bálticos, que tienen importantes minorías rusófonas, aclaremos, Polonia. ¿Y qué pasa? El dilema de seguridad, aquel que nos dice que yo me armo para defenderme, pero mi vecino puede interpretar que me estoy armando para atacarlo. Entonces él se arma a su vez y el otro interpreta que el vecino se armó para atacarlo. Entonces, creo que el pragmatismo británico va a ser fundamental para tratar de mantener la casa en orden en Europa. Y me paro por acá porque si no me voy a exceder. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, una excelente presentación. No te he interrumpido porque es para que nuestros acompañantes ya de hace más de 2 años puedan tener una visión, sí, justamente imparcial, en la cual ese principio de Ortega que tú citaste, normalmente yo lo digo, lo aplico a los países. El Perú es el Perú y su circunstancia. Ucrania y Rusia son ellos y su circunstancia. Y en esa circunstancia hay cosas que vienen de la historia, que no, ya solamente lo menciono, y de la propia geografía. Porque esa estatura estratégica de Rusia tiene un núcleo de cohesión. Ese núcleo de cohesión es Europa Oriental. Rusia es europea, no es asiática. Es el único estado imperial que ha tenido una expansión desde su núcleo de cohesión cuando pasa de la Rus de Kiev al Principado de Moscovia hacia el oriente. Pero por otro lado, Ucrania, y me permito recordar esto, significa frontera, y esa frontera no tiene para el lado izquierdo del mapa ninguna división natural, de tal manera que la historia y la geografía van a seguir siendo importantes en un precario equilibrio al cual probablemente se va a llegar, y ojalá que se llegue con el menor costo humano posible. Te agradezco infinitamente por esta presentación y anticipo mi agradecimiento para las siguientes que vamos a tener contigo y con otros colegas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos a los amigos del CALEN con quienes trabajé cerca de 7 años cuando yo estuve en la UNESCO a cargo del área de Ciencias Sociales, tanto con el general Figoli y con el director anterior, que en este momento no recuerdo el nombre, y con los amigos del Uruguay. Muchísimas gracias, Gustavo. El agradecido soy yo, Manuel. Fue un placer y estoy a las órdenes. Estupenda presentación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.